La fantasía es mucho más que castillos y magias, que dragones y nobles caballeros. Y si no me crees, en este video voy a enumerar todos los subgéneros de lo que hoy llamamos fantasía. Viaje que nos llevará desde Conan el Bárbaro hasta 100 años de soledad, pasando por tu lamentable saga de romance adolescente medio morbosa ambientada en reinos fantásticos. Dicho todo esto, empecemos. También llamada fantasía épica, este es el subgénero fantástico por excelencia. Son aventuras donde los protagonistas se lanzan a salvar mundos poblados de todo tipo de razas, religiones y territorios, que constituyen escenarios perfectos para la lucha entre el bien y el mal. Estas historias épicas suelen estar protagonizadas por personajes humildes que, motivados por fuerzas desconocidas, se enfrentan a todo tipo de situaciones, rodeados de magia y de un escenario con frecuencia medieval. Hasta nuestros días, la épica fantástica podría considerarse el subgénero de mayor éxito dentro de la fantasía, tal como lo demuestra el fenómeno editorial que fue El Señor de los Anillos. Sin embargo, ciertos sectores de la crítica y del público cuestionan esta situación, ya que le reprochan la constante repetición de argumentos y personajes. Lo que distingue a una obra de alta fantasía de otras dentro de este video es que sus mundos son completamente ficcionales, teniendo los trabajos de world building más elaborados. En contraposición a la alta fantasía que se desarrollan en mundos ficticios con sus propias reglas y leyes, tenemos la baja fantasía, historias donde los eventos mágicos o sobrenaturales irrumpen en un mundo que de otro modo sería completamente normal. Esto lleva a que por lo general este tipo de relatos se desarrollen en el mundo moderno. Tenemos ejemplos como la saga de Harry Potter o su versión de Temu, los libros de Percy Jackson, en el que los personajes que vienen del mundo, digamos así, normal y contemporáneo, son sumergidos en sus respectivos mundos secretos y mágicos. Pero también hay historias en que lo fantástico invade al mundo normal. Este tipo de relatos, que también se llaman fantasía urbana, se hicieron muy populares en los 90, con series de televisión como Buffy la Cazavampiros, aunque yo siempre fui más de hechiceras. La fantasía oscura o grimdark se mueve en la frontera que hay entre la fantasía y el horror. Esto implica un tono y una trama mucho más oscura, siniestra y, por qué no decirlo, gore. Sus protagonistas pueden ser egoístas, moralmente ambiguos o tomar decisiones realmente cuestionables. No hay lugar en estos mundos para la bondad pura y para la inocencia. Esto lleva hasta que los supuestos héroes de la trama tengan sus matices oscuros. No te sorprendas si te encuentras con escenas de batallas sangrientas, torturas despiadadas o personajes que harían cualquier cosa para sobrevivir. Sin lugar a dudas, una de las obras más influyentes del grimdark sería Berserk, el manga de Kentaro Miura. El realismo mágico es una subversión muy interesante de la baja fantasía. Es un tipo de relato que por razones poéticas salpica las realidades cotidianas con hechos fantásticos, que se consideran, por otro lado, normales y frecuentes, mientras que lo que nosotros consideramos normal, a estos personajes les resulta completamente inconcebibles, como la famosa escena de la visita del hielo en 100 años de soledad. Y es que Gabriel García Márquez es el escritor más representativo de este estilo, aunque autores como Arturo Uslar Pietri o Alejo Carpentier fueron los primeros en teorizar sobre este estilo narrativo. Esto ha llevado a que el realismo mágico esté casi que irremediablemente incrustado en el contexto latinoamericano, pero esta popularidad llevó a que escritoras como Isabel Allende o Laura Esquivel usaran pinceladas, más bien pobres, de realismo mágico para escribir sus pastelosos romances, pero de eso hablaré más adelante. Suele decirse que el término espada y brujería fue acuñada por Fritz Leiber en 1961 para catalogar de alguna forma los relatos fantásticos de Robert E. Howard. Es por esto que tanto Conan el Bárbaro como Cult de Atlantis, protagonistas de los relatos fantásticos de Howard, resultarán los máximos exponentes de este subgénero. Historias que suelen ser ambientadas en sociedades medievales o barbáricas, crueles, violentas y despiadadas, carentes de la belleza de los unicornios y ajenas a la existencia de seres sabios y apacibles como los elfos. La magia en estos territorios es oscura y tenebrosa y la única finalidad de la mayoría de las gentes que los habitan es sobrevivir. Como resultado, la espada y la brujería suele estar protagonizada por héroes amorales, al contrario de lo que sucede en la fantasía épica, donde sus protagonistas se ven enfrentados por la eterna lucha entre el bien y el mal. Y como Howard fue uno de los mejores amigos de H.P. Lovecraft,
la espada y la brujería se vio influenciada desde su origen por el terror cósmico. Tal y como se puede deducir por su nombre compuesto, el Romance Fantasy es un género que combina el romance con la fantasía. Así pues, verás que las novelas de Romantasy suelen tomar muchos elementos de la caballeresca, tomando todo este contexto para contar historias de amor que en lo particular me parecen trilladas, formulaicas y que tratan de ser medio eróticas cuando solo provocan cringe. Es básicamente tomar la típica novela de adolescentes enamoradizas y meterlas en un contexto de fantasía, o sea, un crepúsculo en la Edad Media. La fantasía gótica explora el lado tenebroso e inquietante de la literatura fantástica y en ocasiones la sitúa en la época victoriana o en ambientes medievales más realistas, con la brutalidad propia del periodo, tal y como sucede con algunos relatos del círculo de Lovecraft. Es muy semejante al grimdark, con la diferencia que mientras que el grimdark suele quedarse con la brutalidad del contexto histórico medieval, la fantasía gótica busca su propia estética, además de que siempre lo he relacionado más con la obra de Edgar Allan Poe o con novelas que se consideran de terror gótico como Drácula y Frankenstein. Podría incluirse la fantasía fáustica con la fantasía cristiana o bíblica, que aglutina a aquellos temas relacionados con el cristianismo. Sin embargo, la diversidad de demonios y el protagonismo que ha alcanzado el diablo en novelas y relatos que proliferaron especialmente durante el siglo XIX lo convierten en una subcategoría aparte. Fausto es la novela que es indispensable de leer para entender este subgénero. Es por eso que principalmente se ocupa de historias que narran pactos con el diablo y sus consecuencias, ya sea en alguna de las múltiples versiones de esta leyenda como en historias sobre posesiones demoníacas. La fantasía protagonizada por animales parlantes e inteligentes ha llegado a formar un subgénero propio, relacionadas en un principio con los grandes clásicos de la literatura infantil, como las fábulas de Esopo, ha dado lugar también a importantes obras dirigidas a un público adulto, a través de las cuales se han cuestionado por completo los sistemas establecidos. Podemos, sin ir más lejos, a la famosa Rebelión en la Granja de George Orwell o Las Colinas de Watership de Richard Adams, ambas historias con claros tintes políticos. No obstante, por la particularidad de los personajes que dan peso a la obra, las fábulas suelen ser objeto de grandes prejuicios por parte de cierto sector del público que solo las concibe como historias escritas para el público infantil. La fantasía de los cuentos de hadas se caracteriza por la presencia de temas y personajes del folclore europeo, así como leyendas de los distintos rincones del mundo, al amparo de la tradición de los cuentos nacidos en el siglo XVIII. El trabajo de los hermanos Grimm en este sentido es muy influyente al respecto. Esto lleva a que muchos autores de fantasía usen elementos del folclore o de la mitología para crear sus propias historias o para subvertir sus tropos. Aquí podría meter a Fábula, una colección de cómics de Vértigo, que cuenta cómo los personajes de los cuentos de hadas clásicos son exiliados a Nueva York y ahora deben crear una sociedad nueva y secreta en este mundo real, mezclando así los cuentos de hadas con la fantasía urbana. Lynn Carter y L. Sprague de Camp utilizaron el término de fantasía heroica para intentar clasificar un género que se encontraba en continuo crecimiento y que había terminado fusionando la épica con la espada y la brujería. Protagonizada por héroes y heroínas con un carácter más individualista, puede distinguirse con facilidad si se tiene en cuenta el tipo de enfrentamientos que ocupan la trama principal. En el caso de la épica, nos encontramos con la eterna lucha entre el bien y el mal, protagonizadas por un grupo coral, y en lo que respecta a la fantasía heroica, resaltan los intereses personales por parte de un héroe que es indiscutiblemente el protagonista de su relato. La saga de Elric, protagonista único e indiscutible de sus libros, sería el mejor ejemplo de fantasía heroica. La fantasía histórica agrupa diversos tipos de narraciones fantásticas ambientadas en épocas pasadas. La historia alternativa es un subgénero literario que, partiendo de determinados acontecimientos históricos, especula sobre qué habría pasado si los hechos se hubieran sucedido de forma diferente. Los libros de historia alternativa reciben el nombre de ucronías. Estas historias alternativas pueden ser tanto de ciencia ficción como de fantasía, y estas últimas están plagadas de magia y seres sobrenaturales. Cuando la época histórica en la que suceden los acontecimientos tiene muy buena acogida por parte de los lectores, se considera un subgénero propio que engloba tal periodo dentro de la fantasía histórica.
Así nacieron la fantasía clásica, la fantasía medieval, la fantasía artúrica y el steampunk. La fantasía clásica se desarrolla en la antigua Grecia y Roma, por lo general basados en mitos grecolatinos o en obras como la Ilíada y la Odisea. La fantasía medieval está ambientada en la Edad Media. Este resulta ser el género más común de los juegos de rol, con tópicos fácilmente reconocibles: magia blanca, magia negra, orcos, goblins, etc. Las numerosas narraciones fantásticas que hablan sobre el rey Arturo, de Merlín y de sus caballeros de la mesa redonda han provocado que muchos opten por hacer mención a todas ellas bajo el epígrafe de fantasía artúrica. Por su parte, el steampunk agrupa las historias que suceden durante la época victoriana, con ciertos adelantos tecnológicos, pero que funcionan básicamente como la magia. La fantasía cómica es el subgénero fantástico que se burla del resto de los subgéneros. Toma los estereotipos y las tramas recurrentes de las sagas fantásticas y hace con ellos nuevas historias donde la ironía, el humor y la parodia se suceden, algo que puede ser bastante más difícil de abordar como escritor de lo que parece a simple vista. El ejemplo perfecto de esto sería la serie de Mundo Disco de Terry Pratchett. La capa y la espada es una vertiente más clásica de la fantasía, la cual está inspirada por las novelas del género de aventuras del siglo XIX, como serían Los Tres Mosqueteros de Alejandro Dumas. Estas historias están repletas de damas enamoradas, lealtades por encima de todo y protagonistas para los que la amistad y el compañerismo lo son todo. A menudo es posible encontrar clasificaciones en las que se prefiere hablar de fantasía de aventuras de forma más genérica, aglutinando en ella todas las obras en las que el protagonista se embarca en una aventura fantástica o maravillosa. Desde este punto de vista, los que utilizan este término catalogan como tal desde las Crónicas de Narnia hasta El Señor de los Anillos. Sin embargo, creo que es más apropiado hacer una distinción entre la capa y espada y los demás géneros de fantasía. La ciencia ficción y la fantasía han compartido gran parte del camino a lo largo de la historia de la literatura, sobre todo si tenemos en cuenta la etapa en la que la ciencia se termina configurando tal y como la conocemos en la actualidad. A fin de cuentas, tanto la fantasía como la ciencia ficción entran en lo que hoy llamamos ficción especulativa, y la fantasía científica o fantasciencia termina combinándolos a los dos. Muchos autores se han dedicado tanto a la ciencia ficción como a la fantasía, y ambas corrientes se han alimentado y estimulado a lo largo de los años. Novelas de terror y fantasía, pero que a su vez se le considera el primer exponente contemporáneo de la ciencia ficción. Cuando la ciencia y la magia se combinan, alternando y fusionando pistolas láser, viajes en el espacio, amuletos mágicos y hechizos, nos encontramos ante el subgénero de la fantasciencia. Esto es tema para otro video, pero siempre he considerado que la primera trilogía de Star Wars es un exponente de este subgénero. La fantasía oriental tiene sus orígenes en las historias de las Mil y Una Noches. Sus tramas se desarrollan en el Antiguo Oriente, ambientadas en pasajes exóticos llenos de color y sensualidad. Y si nos vamos más al este, tenemos historias que toman elementos de las culturas y ambientaciones de China y Japón. De hecho, muchas grandes sagas de fantasía usan el contexto chino para construir sus mundos, pero el producto más popular de la fantasía oriental sería La Leyenda de Aang, en la que todas las naciones de este mundo ficcional están inspiradas en diferentes etnias y culturas asiáticas, lo cual también influye en su cosmovisión y en la forma en que se relacionan con la magia, la naturaleza y los espíritus de su mundo. Durante más de un siglo, los vampiros han protagonizado el género fantástico a tal punto que han llegado a conformar un subgénero propio. Al principio se utilizaban estas criaturas como antagonistas o monstruos a los cuales enfrentarse, pero gracias a sagas como las Crónicas Vampíricas de Anne Rice, se empezaron a convertir en los protagonistas de sus historias, para luego convertirse en intereses amorosos, tal y como se ve en Diarios de Vampiro o en la saga romántica de Crepúsculo de Stephanie Meyer. Así que pasaron de ser fantasías en el sentido de lo sobrenatural a ser fantasías como objetos del deseo. El por qué cambió la visión que tenemos sobre el vampiro tiene mucho que ver con la liberación sexual y las enfermedades venéreas, pero eso es tema para otro video. Y por último tenemos el Aetherpunk o el Arcanpunk,
Esta es una variante del steampunk que se caracteriza por impulsar a una serie de máquinas y avances técnicos gracias a fuentes de energía mística. Se diferencia del steampunk, que no deja de ser una exageración del uso que le dieron a las máquinas de vapor, a que el etherpunk utiliza la magia para construir todo un nuevo tipo de ciencias. Puede ser un potenciador del desarrollo científico, como en Full Metal Alchemist, donde el estudio de la alquimia lleva a una sociedad victoriana a dar los primeros pasos dentro del siglo XX, o nos puede llevar a un nuevo escenario, como en Arcane, en el que las piedras Hextech son el combustible que permite el vertiginoso avance tecnológico de Piltover. Son básicamente las historias en el que la magia y los tropos de la fantasía se modernizan, o más bien se fusionan en un contexto moderno, la confluencia entre la tradición con el progreso. Y eso sería más o menos todo. Si hay algún otro subgénero de la fantasía que me haya olvidado, para eso están los comentarios. Mientras tanto, te dejo un video sobre la vida y la obra de Robert E. Howard, el autor de Conan el Bárbaro y uno de los escritores de fantasía más influyentes de todos los tiempos, al punto de que en muchas ocasiones se le equipara con Tolkien. Y sin más que decir, nos vemos. Chao, chao.